Bueno, vamos a la serie que nos está ocupando todos los lunes, aprendiendo a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús. Vamos a ver la tercera parte de la parábola del sembrador. Todo esto pues ya lo hemos explicado. Estamos en el año de oposición. Jesús da un giro después de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Él da un giro total a cómo venía haciendo las cosas y ahora empieza a enseñar más que a hacer. Y posteriormente todo lo que hace lo hace juntado con la enseñanza. Y es que Jesús es nuestro maestro y de él pues se ha tomado como modelo todo lo que se hace hoy. Por ejemplo, si alguien te quiere enseñar a tocar pues piano, pues tú vas y le pides que te enseñe porque ya lo has visto, sabes que toca bien y quieres tocar como él porque ves cómo toca y cómo sabe. Entonces, lo primero que hizo Cristo fue demostrar lo que él es y lo hizo y todos lo vieron. Esa es la primera etapa de cualquier enseñanza, ¿no? Demostrar que lo sé hacer, mostrarte qué es lo que hago para que veas que tú también lo puedes hacer luego. El segundo paso es ahora la teoría. El pianista pues tiene que enseñarte cuáles son las teclas en el se llama teclado, tiene que enseñarte a leer las notas musicales, tiene que darte toda la teoría, porque no puedes proceder a la práctica si no tienes la teoría. Te ponen allí las partituras y tú no sabes ni qué tecla corresponde a cuál. Entonces, la teoría va antes. El problema es cuando es nada más teoría, que en la iglesia por siglos se ha estancado allí. Se da mucha teoría, pero casi nada se lleva a la práctica. Entonces, la enseñanza no está completa, porque si un maestro de música nada más te enseña la teoría, pues qué bueno, ya te sabes leer todo, pero hasta que no pongas tus manos en el teclado, no vas a empezar a aprender lo que ya aprendiste teóricamente, ahora tienes que llevarlo a la práctica. Entonces, Jesús pasa de demostrarles a ahora darles teoría, teoría, teoría a través de parábolas, enseñanzas, y cada milagro que va a hacer a continuación va a ser como una lección objetiva, una lección práctica de lo que les está enseñando teóricamente. Y posteriormente va a pasar a enviarlos a que pongan en práctica lo que ya vieron en él y lo que ya teóricamente les enseñó, porque así es como se aprende. Y solamente hay dos parábolas que se repiten en Mateo, Marcos y Lucas. La parábola del sembrador y la parábola del grano de mostaza. Son las dos únicas que vamos a ver en esta serie, cuando son 50 y me encantaría verlas todas, pero estamos tratando de ver lo que coincide. Hemos visto algunos episodios que nada más están en un solo evangelio, pero son como que un antes y un después, como cuando él fue rechazado en su pueblo, como cuando él sanó al paralítico en el día de reposo. Eso junta una etapa con otra, entonces es importante ver los enlaces que hay. Y acá estas dos parábolas son emblemáticas, por decirlo así, porque si entendemos bien estas dos parábolas, vamos a poder entender todas las demás parábolas. Si entendemos bien estas dos parábolas, nos sirven como base para entender todas las demás, porque el contexto tiene que ser con estas parábolas. Es el contexto, la palabra de Dios, la semilla, nuestra responsabilidad. Entonces, vamos a leer nada más esta porción pues que nos ocupa hoy, y luego vamos a leer cada evangelio por separado y luego lo vamos a unir. Lo más importante de todo lo que analizamos los días lunes es esta parte donde leemos porque es el Espíritu Santo quien siembra, quien va
poniendo como un sello la palabra de Dios en nuestro corazón, porque va directo acá, para que cuando la explicación llegue, entonces la revelación surja y todos seamos enseñados y todos aprendamos, porque aquí todos estamos aprendiendo. Entonces dice así: oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, los que oyen, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, enseguida viene Satanás, el malo, el diablo, y arrebata y quita de su corazón la palabra que se sembró en sus corazones, para que no crean y se salven. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y estos asimismo son los que fueron sembrados en pedregales, los de sobre piedra. Este es el que oye la palabra, los que habiendo oído la palabra al momento la reciben con gozo. Pero estos no tienen raíz en sí, no tienen raíces, sino que es de corta duración, creen por algún tiempo, porque cuando viene la tribulación o la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan y en el tiempo de la prueba se apartan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. La que cayó entre espinos, este es el que oye la palabra. Estos son los que oyen la palabra, pero yéndose son ahogados por los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Y las codicias de otras cosas y los placeres de la vida, que entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa y no llevan fruto. Vamos ahora a leer por separado Mateo, Marcos y Lucas. Si nos puedes apoyar, Joel, leyendo Mateo 13, del 19 al 22, luego Palermo, Marcos 4, del 15 al 19, y al último, Hilario, Lucas 8, del 11 al 15. Entonces vamos a Mateo 13, del 19 al 22, por favor. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado entre pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amén. Ahora Marcos 4, del 15 al 19. Marcos 4, del 15 al 19, dice así: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amén. Lucas 18, del 12 al 14. Lucas 8, ¿no? 8, perdón, 8 del 12 al 14. Dice, y los de junto del camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de sus corazones la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra. Hasta ahí. Hasta ahí, ok. Ok, entonces, uniendo los tres relatos, no voy a explicarlo esta vez porque ya lo explicamos la semana pasada. Simplemente voy a resaltar acá en donde están los 9 obstáculos que se nos van a presentar
en la vida. Hoy vamos a hablar de esos 9 obstáculos que vamos a tener que inevitablemente enfrentar en esta vida. El primer obstáculo lo refiere Mateo, por eso es importante leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan y todo junto para tener el panorama completo. Si yo nada más leo Mateo, me quedo con una tercera o una cuarta parte de la revelación. Yo esto lo aprendí de Jaime, yo siempre pues lo veía en la mesa con 4 Biblias abiertas en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y él preparaba así, él cuando iba a hablar acerca de un tema, usaba las referencias que se encontraban repetidas, aparentemente repetidas, y hay quienes pues hasta cometen el error, ¿no? Leen la parábola del sembrador en Mateo y cuando leen Marcos se brincan, dicen, ay, eso ya lo leí, ¿no? Como si fuera un episodio de una serie, ¿no? Ah, ese episodio ya lo vi, bríncate para el otro, ¿no? Y se pierden mucho porque me dicen, ay, pues es que yo nada más leo Mateo, porque Marcos y Lucas casi son igualitos. Se equivocan porque hay muchas cosas que dice Marcos que no están en Mateo y muchas cosas que dice Lucas que no están en Mateo. Entonces se complementan unos. Entonces aquí está. La falta de entendimiento, las dudas, ese es un obstáculo. Luego es Marcos. Es Marcos quien, espérenme tantito aquí. Es Marcos quien refiere la que cae entre piedras es la tribulación. Mateo nada más dice aflicción y persecución, pero Marcos añade tribulación y Lucas añade tiempo de prueba. Entonces, estamos viendo aquí 4 obstáculos más: tribulación, aflicción, persecución y prueba. Y nos vamos a el párrafo que sigue y tenemos acá entre los espinos encontramos 4 obstáculos más. Fíjate, Mateo, Marcos y Lucas, los 3 refieren los afanes y las riquezas. Esos son los 2 únicos que se encuentran en Mateo, Marcos y Lucas, porque como vamos a ver dentro de un rato, parecen que no son malos. O sea, los afanes tienen que ver con el trabajo, riquezas tiene que ver con la prosperidad y están asociados. El que trabaja afanosa, diligentemente, pues va a aumentar sus bienes, va a tener riquezas. ¿Y qué tiene eso de malo? El trabajo y el dinero en sí no son malos. Está hablando aquí de cuando el trabajo o el dinero, la prosperidad nos pueden apartar de Dios, nos pueden apartar del camino de Cristo. Entonces los pone como obstáculos, y el que se repitan en Mateo, Marcos y Lucas es sobresaliente porque está queriendo llamar nuestra atención. Oye, toma esto también en cuenta porque no vaya a ser que tropieces. Yo tropecé con uno de esos, ahorita les voy a contar, y ya sirviendo a Dios de lleno con todo. Marcos es el único que refiere las codicias y Lucas es el único que refiere los placeres de la vida, pero eso es obvio que es malo, ¿no? O sea, eso es obvio que pues sí está mal, ¿no? Pero bueno, ¿qué aprendemos a Cristo? De la primera y segunda parte aprendimos 14 cosas. El número 14 es muy significativo porque el número 14 significa un ciclo completado. Estamos hablando aquí de crecimiento espiritual. Tu crecimiento espiritual no va a estar completado hasta que hayas entendido la parábola del sembrador y la estés viviendo y hayas aprobado, ¿no? Hay 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 generaciones desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 generaciones desde la deportación de Babilonia a Cristo. 14 es
se completa un ciclo, ¿no? Entonces, nuestro crecimiento espiritual va a estar estancado mientras no entendamos bien y pongamos en práctica esta parábola, que es como una llave que va a abrir el entendimiento y el ejercicio de todas las demás parábolas. Hay 49 parábolas más. Número 1, aprendimos que la prioridad de Jesús fue la enseñanza por encima de todo. Número 2, que las parábolas son parte de la enseñanza, aun cuando las asociamos con la predicación siempre son parte de la enseñanza. Quiere decir que si predico, tengo que predicar de acorde a lo que el Espíritu me está pidiendo enseñar. Es diferente enseñar que predicar, pero mi predicación como tal, aun cuando sea diferente a la enseñanza y mueve las emociones, porque la predicación debe mover emociones, porque está diseñada para exhortar, consolar, edificar. Las emociones están involucradas ahí. Debe ser parte de mi enseñanza. La enseñanza no mueve ninguna emoción. La enseñanza simplemente atrae al intelecto y uno debe estar bien concentrado para aprender y debe hacer a un ladito las emociones por un rato. Número 3, Jesús espera que entendamos todas las parábolas. Él espera que las entendamos todas. Y hay 2 razones por las cuales no entendemos ni las parábolas, ni la palabra de Dios, ni nada. Una es la dureza de corazón y la otra es no poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Pero si entendemos que estas 9 cosas que vamos a ver son necesarias para que nuestro corazón se ablande y deje de ser un corazón duro, vamos entonces a recibirlas bien y las vamos a poder pasar victoriosamente. Número 4, la revelación de los misterios de Dios son solo para discípulos. ¿Por qué? Porque son los discípulos los únicos que entienden. Y hay 17 misterios que vimos, una lista que cualquiera que no tenga su corazón endurecido y que esté poniendo en práctica la palabra de Dios puede entender la Biblia. Hoy recibí una llamada de una pareja que no saben leer y él está bien entregado a Dios, ella no. Y él habló para decirme, oye, puedes hablar con mi mujer porque pues yo quiero que aprenda de la Biblia, pero no quiere. Ya le expliqué y todo, ¿no? Y le digo, oye, ¿y cómo le haces tú? Pues dice, pongo el radio y pongo allí pues unos discos con la Biblia y escucho la Biblia, pero ella no quiere oír la Biblia. Ya se la ha oído de principio a fin varias veces, ¿no? Y te aseguro que alguien que no sabe leer entiende cada uno de estos 17 misterios, pero mira, así, porque el entendimiento no es por la capacidad intelectual o los estudios o que tú eres muy bueno, no. El entendimiento es por revelación del Espíritu Santo. Entonces está al alcance del más docto y sabio de los seres humanos y del más analfabeto. No depende de la intelectualidad o de la capacidad intelectual de nadie, depende de la revelación del Espíritu Santo. Número 5, corremos peligro si no ponemos en práctica lo que oímos. El peligro es que nos podemos desviar, el peligro es que pues podemos apartarnos de la palabra de Dios, del camino de Cristo. Corremos peligro de que nuestro corazón se engrose. Número 6, aunque el evangelismo debe ser la meta final de todo lo que hacemos, el discipulado debe ser el fundamento del evangelismo. O sea, evangelizamos para discipular y discipulamos para evangelizar, y ese es un círculo vicioso en el que toda tu vida, toda nuestra vida se nos debe ir. La 7ª cosa refuerza lo que ya habíamos visto. El corazón engrosado nos impide oír, nos impide ver,
nos impide entender, nos impide convertirnos y nos impide ser sanados. No es lo mismo ser salvo que ser convertido, eso ya lo demostramos. Tú puedes ser salvo, pero a pesar de ser salvo, no oír a Dios. Muchos dicen, es que a mí Dios no me ha hablado nunca. Le digo, es que él habla siempre, pero tu corazón está engrosado, endurecido, está gordo, pues tiene mucha grasa. No puedes ver el reino de Dios, no puedes entender, no te puedes convertir. Me han dicho, es que yo he intentado dejar esto y lo quiero dejar y no puedo, y por más que lo intento, no puedo. Y cada vez es peor. Le digo, es que no es por tus fuerzas, es por gracia, y es por la gracia de entender, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. No dice, y tú te esforzarás y tú te harás libre. No, no, es el conocimiento de la verdad la que nos hace libres, pero no podemos ser libres a menos que conozcamos la verdad, y no vamos a poder conocer la verdad si nuestro corazón está engrosado. Entonces es muy importante esto, y las 9 cosas que vamos a ver, Dios las permite y por diseño de Él vienen a nuestra vida para que nuestro corazón se ablande, para que nuestro corazón se haga sensible. 8ª cosa que aprendimos es que somos más bienaventurados que profetas, justos y reyes por poder aprender a Cristo. Muchos viven en el Antiguo Testamento y basan sus vidas en las enseñanzas del Antiguo Testamento, y las enseñanzas del Antiguo Testamento están incompletas porque vienen a completarse en Cristo. Todo lo que está en los evangelios y el Nuevo Testamento es el acompletamiento, el cumplimiento del Antiguo Testamento. Si tú basas tu vida en algún ejemplo de Elías o de Eliseo o de David, muy buenas historias, son incompletas. ¿Por qué? Porque faltaba la revelación del Espíritu Santo, faltaba Cristo. Entonces, qué bendición saber que nosotros somos más bendecidos que Elías, que Moisés, que David, que Sansón, que Josué, que todos ellos. Y muchos viven añorando, ay, si hubiera estado en esos tiempos. No, 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 no. Los mejores tiempos son hoy, porque hoy tenemos a Cristo y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Número 9, vimos que la parábola es del sembrador, no de los terrenos. La parábola está dirigida a los que damos la palabra de Dios a otros. Número 10, la semilla es la palabra de Dios. Esto es, no necesitamos ninguna otra cosa más que la Biblia. No necesitamos psicología, ni historia, ni filosofía, ni fábulas, ni nada. Lo único que necesitamos es la palabra de Dios. Es más que suficiente para cambiarnos. Y si estamos aquí en un curso como este, en una serie como este, es porque cualquier curso y cualquier enseñanza te debe encauzar y te debe canalizar a que te hagas dependiente de la Biblia y no de los hombres, y que tú a tu vez le enseñes esto mismo a otros, hasta todos estar siendo guiados por el Espíritu Santo y siendo edificados mutuamente con la palabra de Dios los unos a los otros. 11ª cosa, el sembrador somos nosotros, tú y yo, todos los creyentes sin excepción. Todos predicamos. A mí me han dicho, no, yo no he predicado nunca. Le digo, tú predicas todos los días. ¿Por qué? Porque somos cartas vivas leídas por todos los hombres. Nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestras actitudes le hablan a la gente. A veces avergonzamos al evangelio porque nos comportamos mal y la gente nos está viendo. Estamos predicando simplemente con nuestra vida. Número 12. El sembrador, el que comparte la palabra, es responsable delante de Dios de anunciar correctamente la palabra de Dios. Y los que oyen la palabra son responsables también delante de Dios de entender, recibir y retener la palabra de Dios. Son responsables ambos. Si yo predico bien y la persona no cree, su sangre cae sobre él. Pero si yo predico mal y la persona no cree, su sangre cae sobre mí, se me va a reclamar a mí. Pero si yo predico mal y la persona no cree, se me carga también a mí, porque la responsabilidad, yo tengo que hacer las cosas como Dios manda. Lo que hagan otros con lo que les demos, ya es su responsabilidad de ellos para con Dios. Número 13, que es lo que vamos a ver hoy, hay 9 obstáculos que se nos van a presentar durante toda nuestra vida, los cuales tenemos que aprender a enfrentar y a vencer.
Y 14 es que damos fruto en diferentes niveles. El primer nivel es entender. Cuando entendemos la palabra de Dios, damos fruto, pero es un fruto decreciente que va de 100, 60, 30 y 0. Y dejamos de dar fruto y nos volvemos estériles, como si estuviéramos muertos, como la iglesia en Apocalipsis, que Cristo le dice: ustedes están muertos, tienen nombre de que viven, pero están muertos, porque nada más se quedaron allí. Pero si al entender le agrego el recibir, que es poner en práctica la palabra que entendí, entonces voy a dar fruto de menos a más, 30, 60, 100, pero voy a llegar a un tope y me voy a estancar allí, que es lo que pasó con la iglesia de Éfeso, que ellos parecían una iglesia perfecta, pero les faltaba el primer amor. Jesús les dice: tú has caído, arrepiéntete. Porque al entender y poner en práctica hay que agregar una tercera cosa, que es retener. Y la retención se da por dos acciones. Número uno es memorizar y número dos es hacer lo que estoy haciendo ahorita, enseñarle la palabra de Dios a otro. Tú debes buscar enseñarle esto a los tuyos, a otros, a los que quieran, a los que se presten, pues. ¿Ok? Entonces vamos a entrar a los 9 obstáculos a enfrentar y vencer, pero antes de ver cada uno, vamos a ver 4 verdades que debemos entender para enfrentarlos y vencerlos. La primera verdad es que tarde o temprano los tendremos que enfrentar. Vendrán a nuestra vida y seguirán viniendo durante toda nuestra vida. No importa cuántos años llevemos en el evangelio, si estemos sirviendo o no, vamos a ser bombardeados. Son como pequeñas granadas, como pequeñas bombas, como dardos, son obstáculos. Aquí les he puesto obstáculos porque la carrera que tenemos por delante es un maratón, porque es una carrera de largo plazo de obstáculos. Y en las carreras de obstáculos, si tú tocas uno, te descalifican. Gracias a Dios que aquí cada vez que tropezamos, Dios nos vuelve otra vez a la meta y otra vez salimos. Y cada vez que tropiezas es como ese juego de las serpientes y escaleras, que ya vas casi a llegar al último y te toca la que te lleva hasta el principio. Bueno, cada vez que tú no superas uno de estos obstáculos, a mí me ha pasado muchísimas veces. Yo en los primeros 10 años perdí la cuenta de cuántas veces a Dios le dijo que íbamos a empezar otra vez desde cero. Por eso me encanta mucho esa canción que les pongo, ¿no? Hoy es el día para volver a empezar y otra vez desde cero. A ver, recibo a Cristo y recibí a Cristo otra vez y empezaba a hacer otra vez lo mismo que al principio. Poco a poco vas creciendo y vas aprendiendo y vas superando y vas escalando, pero debemos ser muy cautelosos porque Pablo mismo dijo: yo, dice, no corro al aire, a la aventura, yo no voy improvisando nada, dice, yo golpeo mi cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre, dice, no sea que yo, habiendo sido heraldo, venga a ser eliminado. O sea, no que pierdes la salvación, pero si ya ibas hasta el tope, que te regresen otra vez hasta cero. En Poliana hay algo así también, que te devuelven hasta el principio y híjoles, es otra vez empezar desde cero, pero qué bueno que no nos elimina pues para siempre, que nos da no 1, 2 ni 10, nos da cientos de oportunidades. Entonces, toda la vida hazte a la idea que nunca vas a dejar de tener luchas, obstáculos. Segunda verdad, el que vengan a nuestra vida no es por causa de nuestra desobediencia, porque esa es la tendencia que se tiene. Si tú te portas bien, nada malo te puede pasar. Y si tú te portas mal, por eso te pasan las cosas. Bueno, si uno se porta mal y le pasa algo, pues uno ya supo que fue por eso, ¿no? Pero lo más desconcertante es que cuando más bien te estás portando, como que estos obstáculos arrecian. A veces vienen uno por uno, a veces vienen de 2 en 2, a veces vienen 5 de un golpe, a veces llegan los 9 así, ¡pum! Ahora sí que te hacen una emboscada. A mí me encantan los salmos porque el rey David habla mucho: líbrame de las
de las acechanzas, de los que me acechan, ponen trampas y mis enemigos y habla mucho de los enemigos. En los Salmos menciona enemigos por todas partes. Está David rodeado de enemigos constantemente, toda su vida rodeado de enemigos. Y yo ahora, entendiendo esto, yo asocio estos 9 enemigos. Señor, aplástalos, despedázalos, desmenúzalos, que no tengan efecto contra mí, porque cuando más te estás portando bien es cuando más se confabulan y como que conspiraran. Entonces debemos estar siempre alertas. Esta es la guerra espiritual real. Tercer verdad, debemos estar preparados y alertas y no sorprendernos. Debemos estar ahora sí que al tiro. ¿Por qué? Porque es algo que sabemos que nos va a llegar, nos guste o no. Jesús enseñó que tanto al prudente, al obediente como al desobediente le vinieron lluvias, vientos y ríos. Uno cayó, el otro no, pero vinieron sobre los dos. Entonces debemos estar preparados. Por eso dijo Cristo, si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Hay un dicho del mundo que dice guerra avisada no mata soldados. O sea, si ya te avisaron, pues te preparas. Digo, ya si te matan en una guerra, ya te dijeron que vienen, pues te descuidaste, ¿no? Pero no nos deberían tomar por sorpresa ninguna de las adversidades y los obstáculos. Es más, cuando vengan, pues bueno, pues así había dicho Cristo y nada de que ¿por qué, Señor, a mí y yo que te sirvo? No, porque te sirvo, me pasa y bendito sea Dios y tenemos que aprender qué hacer. Y cuarta verdad es que debemos proponer en nuestro corazón lo que debemos hacer cada vez que nos asalte cada obstáculo. El terremoto del 2017 fue más o menos de la misma intensidad que el de 1985. Sin embargo, solamente el 10% de las víctimas, comparado con el 85, murió en el 2017. O sea, si, por ejemplo, si murieron 1000 en 1985, en el 2017 nada más pues murieron 100. La diferencia fue ¿cuál? Si el terremoto fue bastante parecido, los edificios que se cayeron fueron casi igual. ¿Qué fue? Lo que pasó es que la gente ya sabía qué hacer. En el 85 murió más gente después del terremoto porque no salió de sus casas o de los edificios, o cuando pues pasó, volvieron para sus casas. Ahora sabemos, en cuanto suena la alarma esa, ¿qué es lo que uno hace? Instintivamente uno sale de su casa, a la hora que sea uno sale y no vuelve hasta no ver las noticias. Tranquilo, todo está bien, pero ya, ahora sí que se aprendió. Entonces, si ya hemos sido derrotados, tenemos que aprender. Lo mejor que podemos hacer, pues, es prepararnos por medio de proponer en nuestro corazón anticipadamente lo que vamos a hacer cuando se nos presente cada obstáculo y saber qué hacer con base a lo que Jesús hizo y enseñó al respecto. El caso emblemático aquí es Daniel, que cuando él supo que les iban a dar de comer de la provisión del rey, él sabía que esa provisión era ofrecido a los dioses falsos, a los demonios. Y dice la escritura que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. O sea, antes de que le sirvieran, antes de que le pusieran la ocasión de pecar, él decidió no pecar. Y sabes, está comprobado científicamente que cuando a una persona se le enseña lo que debe hacer ante cierta situación y decide anticipadamente hacerlo, eso es lo que hará cuando se le presente el problema o la situación. En Japón, a los niños, desde niños, los enseñan
la honestidad. Y les ponen escenarios que se encuentran un billete, una cartera, un celular, una bicicleta ahí sola. Les enseñan escenarios y qué deben hacer ante cada escenario donde te encuentras algo que no es tuyo y qué es lo que debes hacer. Y luego los hacen hacer como una especie como de votos, como de juro solemnemente ser honesto y no robar. Y por eso es que Tokio, por ejemplo, es uno de los países donde el índice de robos es casi nulo. Tú puedes dejar tu carro abierto, tu casa abierta. El índice de robos es casi cero. Pero yo digo, bueno, si les enseñan a ser honestos desde niños, ¿por qué no les enseñan que la fornicación es gravísima? Es uno de los países con el índice de enfermedades venéreas más alto del mundo, con la tasa de suicidios más alta y con las depravaciones más asquerosas del mundo. Sexualmente están corrompidos hasta la coronilla. ¿Por qué no les enseñan desde niño eso? Digo, si eso sirve, y claro que sí sirve. Entonces, ¿qué debemos hacer ante cada obstáculo para proponer anticipadamente qué es lo que debemos hacer? Eso es lo que vamos a ver en cada uno. Y nos vamos recio, pues. Vámonos con el primer obstáculo. La dinámica que vamos a estar viendo es ver el obstáculo, luego ver lo que la Biblia dice, cómo vencer ese obstáculo y luego hacer una oración todos juntos. Y ustedes que nos acompañan aquí en las líneas, quiero que repitan en voz alta si es que pueden. Y ustedes que están allí en el Zoom, en el Facebook, en el YouTube, si pueden hacerlo en voz alta, háganlo, y si no en sus mentes, pero es algo que de vez en cuando deberíamos hacer para reforzar y anticipadamente, antes de que se nos presente, saber qué hacer. Puede ser que tú ahorita estás atravesando algo de esto, pues además de prepararte para cuando se te presente otra vez, vas a saber hoy qué hacer ante cada obstáculo. El primer obstáculo es falta de entendimiento, las dudas. Dice el evangelio, pero después que la oyen, cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el diablo y quita la semilla que se sembró en su corazón. Las dudas son como gangrena que va invadiendo. Si tú no resuelves una duda que tú tengas, vas a terminar apartándote de Dios. Dice 1 Corintios 2:15. Los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. Es la traducción al lenguaje actual. La Reina Valera dice, el espiritual todo lo juzga, pero esa palabra juzga en griego es todo lo entiende. Porque el que tiene dudas es porque no entiende algo. Y si no entiende algo es porque su corazón está duro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que hacer algo ante las dudas. También dice Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La misma palabra llega a dos, pero uno sí le aprovecha y al otro no. ¿Por qué? Porque uno sí puso atención y el otro no. O si los dos pusieron atención, uno creyó y el otro no creyó. Entonces tiene que ir agregada aquí la fe. Todos en toda la jornada de nuestra vida vamos a llegar a tener dudas. Tener dudas no es pecado. La duda es una tentación. Cada uno de estos obstáculos es una tentación del diablo. Juan el Bautista tuvo dudas y le dio lugar a sus dudas y contaminó a otros y los mandó, vayan a ver si es él o no. Las dudas, como cualquier tentación, se vuelven pecado cuando yo les doy lugar. Entonces, van a venir dudas a nuestra mente de la palabra de Dios, de la vida presente y de la vida futura. Si yo me quedo con esa duda, créanme, voy a terminar en una secta falsa o apartado de Dios, porque muchos
que hace 10 años creían en la divinidad de Cristo, hoy ya no creen, porque les entró la duda y el diablo usa eso y les llegó con una doctrina rara y se la creyeron y se fueron. Otros que creían en el Espíritu Santo y estaban llenos, ahora ya dicen que el Espíritu Santo es una fuerza porque tuvieron duda y alguien llegó y les sembró esa cizaña maligna, y hoy ya no creen en que el Espíritu Santo es Dios o es una persona. Es gravísimo, es peligrosísimo. Esta es una estrategia que al diablo le funciona mucho. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues bueno, tenemos que proponer en nuestro corazón, cada vez que haya una duda, ir en oración a Dios y preguntarle la duda a Dios, porque dice que los que tienen al Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden, porque el Espíritu es el que te lo da, ¿no? Y poner atención, buscar en la Biblia, nuestra base es la Biblia, y créanme, no hay duda que no sea aclarada. Yo he tenido dudas de si Dios de verdad existe o no, de si realmente pues vamos a ir al cielo, o de verdad la Biblia no tiene ningún error y de pronto es que aquí leí y aquí dice y el diablo te bombardea. No es malo que tengas dudas, lo malo es que te quedes con eso. Entonces, quiero que oremos y que repitan en voz alta después de mí esta oración. Digan junto conmigo: Padre Celestial, yo propongo en mi corazón que ante cada duda que venga en mi mente acerca de ti, de tu palabra, de la vida presente y la futura, voy a preguntarte primero a ti en oración y a buscar la respuesta en tu palabra y a escuchar con atención y fe a tu palabra. Si la duda persistiere, investigaré y preguntaré a hermanos en Cristo de buen testimonio, llenos del Espíritu, de sabiduría y de fe. Estas cosas no se las puedes tú andar preguntando a cualquiera, no. Tienes que preguntarlas si con Dios te quedó algo de duda. Yo me iba a apartar de Dios porque cuando empezaba en las cosas de Dios, un día hubo una junta en un Sanborns y cuando salgo veo en los libros, y hay un libro así que dice: ¿sabía usted que Jesús lo inventó Pablo? Que ninguno de los evangelios ni los apóstoles dice que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús nunca dijo que él es el Hijo de Dios, que Jesús se casó con María Magdalena y tuvo hijos y vivió y murió en Cachemira. Yo me quedé asombrado, dije yo: no le hagas. Y me fui, pero bien sacado de onda para mi casa. Yo vivía solo. Y cuando llego me hinco, por el Espíritu Santo supe qué hacer. Le dije: Señor, ¿es cierto lo que leí en ese libro? Pues la gente que hace el libro sabe. Yo empezaba en las cosas de Dios, tomé la Biblia y quise buscar Mateo, pero se abrió en Marcos. Entonces empecé a ir en las hojas hacia atrás para encontrar Mateo, y de pronto llego, Mateo está aquí de este lado y está Marcos capítulo 1, y mis ojos se clavan en Marcos 1:1, que dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y en ese libro decía que los evangelios no decían que Jesús era el Hijo de Dios. Y luego leí todo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No, hombre, subrayé más de 50 veces donde se asegura que Jesús es el Hijo de Dios y que él mismo asegura que es el Hijo de Dios. Dije: esa basura que la gente cree. Pero por cosas así, la gente a veces se aparta de Dios porque no sabe qué hacer. Entonces, cualquier cosa que te digan ahí, que te traigan un toro y que te mueve el tapete, ve con Dios, ora, pídele, busca en la Biblia. Y si todavía hay duda, pregunta, no te quedes con la duda. Segundo obstáculo que vamos a enfrentar, nos guste o no nos guste. A mí no me gusta, pero es lo que nos va a llegar todo para ablandarnos, para que nuestro corazón se haga
apto para entender la palabra. Tribulaciones. Dice, cuando viene la tribulación, creen por algún tiempo. Romanos 5:3 nos dice qué hacer ante la tribulación. La tribulación son los problemas que nos hacen desesperar, estallar en ira, enojarnos, destruir cosas, dar portazos, pegar, gritar, querer matar. Esas son las tribulaciones, porque las aflicciones son problemas, pero es a la inversa. Ahorita vamos a hablar acerca de ellas. Hay pues problemas económicos, familiares, sociales, conyugales, de salud, etcétera, que hacen estallar la ira dentro de nosotros, que nos da muchísimo enojo y que queremos acabar con todo lo que está a nuestra vista. Esa es una tribulación. Fíjense, dice Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y es una bendición. Cuando te despiden del trabajo, cuando te saquean, de pronto llegas a tu casa y la encuentras vacía. Te dan ganas de gritar y de ir por los que te robaron y hacer los pedazos. O de pronto la esposa o el esposo fue infiel y lo primero que sale es, voy por una pistola y ahorita los acabo a los dos y los mato. Esa es una tribulación, lo que te hace estallar en ira. Pero ¿saben qué? Yo la mayoría de las veces fracaso en este punto. Es un obstáculo que me ha hecho regresar al principio muchas veces. Pero poco a poco lo he ido aprendiendo y lo he ido aprendiendo y lo he ido ejercitando, y cuando lo ejercité la primera vez y vi que funcionó, desde allí procuro ejercitarlo cada vez y cada vez, y vaya que nos han saqueado varias veces, nos han sacado todo, pero le hemos dado gracias a Dios y nos ha devuelto Dios 4, 5, 10 veces lo que nos, roban. Hasta hubo un día que cuando era como la tercera o cuarta vez le dije, Padre, que nos sigan robando, porque la verdad, cada vez que nos roban, tú nos aumentas 10, 20 veces más. Pero ya después le dije que no, porque he visto la suerte de los que lo han hecho y es muy triste y la verdad no me gusta. Es más, yo quisiera que Dios no hiciera nada, pero no es Dios que lo hace, es el pecado que los castiga en sí. Entonces, vale la pena obedecer a Dios en este punto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues darle gracias a Dios. Entonces vamos a proponer en nuestro corazón anticipadamente, cuando nos den una noticia de esas que nos hace estallar, que atropellaron a un hijo, o que a un hijo le dio cáncer, o que a nuestros hijos les dio COVID, o que algo pues pasó y nos sentimos impotentes y queremos estallar, en ese instante hay que acordarnos que ya decidimos qué hacer. O puede ser que tú ahorita digas, es que yo nomás entré, pero ya no aguanto. Bueno, haz esto y vas a ver cómo Dios cumple, cómo Dios obra, cómo Dios te llena de paz, cómo Dios te saca adelante. Y pasas esa prueba, brincas ese obstáculo, lo vences. Oren junto conmigo. Padre Santo, yo propongo en mi corazón que, díganlo después de mí, yo propongo en mi corazón, ante cada tribulación que venga a mi vida, problemas económicos, familiares, morales, conyugales, sociales, de salud y de cualquier índole, gloriarme en ti, darte gracias, porque soy tu hijo, y a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Y sin importar el problema, tú lo usarás para bendecirme y hacerme cada vez más semejante a Cristo. Y de verdad,
de verdad que sí funciona, darle gracias a Dios ante las tribulaciones. Ahora viene la contraparte de esto, aflicciones. Aflicciones también son problemas, pero la diferencia entre los problemas que son tribulación y los problemas que son aflicción es que mientras los problemas que son tribulación hacen que estalles en ira y te desesperes, las aflicciones son problemas que te dan para abajo y te entristeces y te deprimes y pierdes las ganas de pues vivir y de seguir y ya no tienes fuerzas. Un mismo problema puede ser una tribulación para uno y una aflicción para otro. No todos responden igual. Suponte que de pronto alguien llega a su casa y encuentra una nota de la esposa o del esposo que dice, ya no pude más, me fui con otra persona, olvídame, ¿no? Y pues puede ser que dependiendo de la personalidad de pues cada uno, para uno eso es una tribulación y va por una pistola y le llama a unos amigos y vamos a quebrarnos a este desgraciado y se encoleriza y mueve el mundo y todo, eso es una tribulación, pero puede ser que para otros le cause tanta tristeza y tanto dolor que lo que haga es encerrarse, llorar, deprimirse y a veces hasta quitarse la vida. He conocido casos de pastores, siervos de Dios que se han suicidado, no porque lo he leído, porque pues sí, hay pues muchas noticias así horribles, pero yo personalmente he recibido llamadas de esposas o de hijos llorando, desconsolados, porque el esposo, que era el pastor, está colgado en el cuarto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque miren, cuando no se sabe qué hacer con la tristeza, cuando no se sabe qué hacer con la depresión, eso pasa. Yo siempre fui desde niño depresivo, yo era depresivo, por eso es que quise quitarme la vida 3 veces. Me aislaba mucho, lloraba mucho, le hacía el pancho, me refugiaba en el alcohol solo y allí triste yo con mi dolor, ¿no? Conozco a Cristo. Conozco cómo resolver esto y desde entonces, cada vez que viene una desilusión, una decepción, una traición, yo sé qué hacer y lo hago. Y sí, mira, es lo que dice aquí Juan 16:33. Ahí está la solución. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Las dos acciones son confiar a Cristo, tu necesidad, tu problema, y 2, leer la palabra de Cristo, porque estas cosas nos habló para que nosotros tengamos paz. La paz viene a quitar la aflicción. Entonces, me arrodillo, lloro desconsolado y le encargo a Dios esa pues decepción, esa desilusión. Abro la Biblia, yo leo los evangelios todos los días, pero cuando tengo algo así leo más, leo hasta que ya hay paz en mi corazón. Y miren, no toma más de media hora, a veces en 15, 20 minutos ya la aflicción se fue, porque sí llega. Yo tengo cicatrices en el alma y he llorado mucho, pero no pasa de 15 minutos. Una de las aflicciones más grandes que he tenido en los últimos años es que nunca oré ni ayuné tanto, ni rogué tanto por algo como cuando Jaime enfermó. Y yo le pedí a Dios, déjanos hasta los 90 por lo menos, y yo estaba segurísimo que Dios lo iba a hacer, y de pronto me dan la noticia, estábamos en el reclusorio sur y nos enteramos ahí, híjoles, es como si me hubieran clavado una estaca, man. Híjoles, yo salí de allí, busqué un lugar a solas y lloré y le dije, Señor, de veras que no se vale. Yo me desilusioné de Dios porque le dije, yo sé que Él está bien, pero mira, después de un rato de estar chillando ahí, ni 15 minutos, empecé a leer Mateo, 20 minutos, 25, me levanté, pum, fui. Y a uno me decían, oye, ¿qué no te dolió que haya muerto Jaime? Le digo, híjoles, me duele y me sigue doliendo hasta los huesos.
pero ya mi aflicción ya me la quitó Dios. Una cosa es estar triste y otra cosa es estar afligido. Son dos cosas diferentes. Entonces, vamos a orar. Vamos a decidir anticipadamente qué hacer. Repitan junto conmigo. Padre Celestial, yo propongo en mi corazón que ante cada aflicción que venga a mi vida, desilusiones, tristezas, abatimiento o depresión de cualquier índole, decido anticipadamente confiar en ti y entregar todo a ti en oración y ruego, con acción de gracias. Además de leer los evangelios, porque en tu palabra recibo paz. Amén. Vamos ahora con el cuarto obstáculo, persecución. Persecución son las burlas, los vituperios, el bullying, el acoso, las ofensas por ser cristiano. Creen por algún tiempo, pero cuando viene la persecución por causa de la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Jesús nos lo dijo en Mateo 5, del 11 al 12. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Cristo dice, gózate y alégrate porque hay una recompensa, hay un premio. ¿A quién no le gustan los premios? ¿A quién no le regalan unos boletos de una rifa y está pendiente a ver si se ganó algo, no? Hace poco fuimos a hacer una compra. Nos dijeron, mire, por su compra, creo que fue en el, en el CIMI. Mire, hay unos boletos para un auto. Pues llenamos los boletos. Digo, ¿qué tal que te los sacas? ¿A quién no nos gusta ganarnos algo extra? A todos. Pues bueno, esas recompensas extras vienen de las burlas, las ofensas, los acosos, los vituperios, las burlas que te hacen porque eres cristiano. Entonces, cuando yo entendí eso, yo hasta decía, denle más, y hasta como que les daba cuerda para que se burlaran más o para que me ofendieran más. Mi familia fueron los principales que se burlaban y me ponían apodos y me daban indirectas y yo les daba cuerda porque yo entendí que mientras más me ofendan y más se burlen de mí porque soy cristiano, más recompensas tengo, ¿no? La verdad sí me preocupa cuando ya no oigo que alguien habla mal de mí o se expresa mal de mí, pero bendito sea Dios por los chismosos, porque hasta los chismosos tienen una parte en el cuerpo de Cristo, ¿no? Todos somos necesarios, porque vienen y te cuentan el chisme, ¿no? Oye, que fulano dijo y esto de ti, yo lo oigo y digo, gloria a Dios. Todavía no me convierto en un falso profeta, porque dice la Biblia, Jesús, ay de ti cuando todos hablen bien de ti, porque así hicieron con los falsos profetas, ¿no? Y cuando no oigo nada, como que digo, como que no estoy haciendo algo bien, o sea, y reviso si estoy predicando el evangelio correctamente. Pero gracias a Dios que Él siempre va a ser visible toda la persecución que haya en tu cuenta. Cuando no sabes esto, pues es molesto y dices, pero ¿por qué no? Pero ¿sabes qué? Dice el Espíritu Santo que somos bienaventurados porque si se burlan, si te persiguen por causa de Cristo, si te vituperan por causa de que eres cristiano, significa que el glorioso Espíritu de Dios vive en ti, habita dentro de ti. Entonces debemos alegrarnos y debemos gozarnos. Hace poco ya hacían unos meses que decía, bueno, será porque pues como no salgo y pues no oigo y luego estoy tan ocupado que no puedo contestar, que no me entero de los chismes, ¿no? De los que hablan mal contra mí. Y hace poco alguien en mi cara así me dijo, me caes mal, te aborrezco. Y se dio la vuelta y se fue y dije, gloria a Dios, aleluya. Y fue explícitamente porque soy cristiano, porque creo en Cristo, porque amo a Dios,
porque quiero agradarlo a Él y nada más a Él. Entonces es una bendición. Entonces, ¿se evitarían muchos pleitos? Muchos pleitos si entendiéramos esto, porque a veces es el insulto hacia Dios, ¿no? Insultan a Dios para sacarte de tus, pues de tus casillas. ¿Tú crees que Dios no se puede defender? Yo cuando dicen algo contra Dios, yo pues dentro de mí digo, oh, eso arde, Señor, eso arde, mira lo que dijeron de ti, oh, ¿no? Entonces, Él se sabe defender. Entonces, yo no sé qué es lo que hagan cuando se burlan de ti, si te enojas, si contestas, pero hoy ya sabes qué hacer. Y vamos a proponer hacerlo. Vamos a anticiparnos. Si estás ahorita siendo perseguido, pues cambia tu actitud y alégrate. Y si no, cuando te llegue, porque te va a llegar y nunca va a dejar de llegarte, tienes que saber qué hacer. Es increíble que aun cuando ya estaba demasiado cerca de Jaime, había muchos que venían y hablaban pestes de Jaime conmigo, ¿no? Pues yo lo tomaba también de que gloria a Dios, porque cuando lo sepa Jaime sé que se va a poner contento, que todavía somos profetas de los buenos y no de los malos, ¿verdad? Que todo el mundo habla puras glorias de ellos. Vamos a orar, repitan junto conmigo. Padre Santo, yo propongo en mi corazón que ante cada persecución que venga a mi vida, burlas, vituperios, bullying y acoso de cualquier índole, por causa tuya, Cristo, decido anticipadamente gozarme y alegrarme, sabiendo que por cada burla, por cada crítica y por cada ofensa, tú me darás una recompensa y que soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre mí. Amén. Vamos ahora al tiempo de la prueba. Dicen, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Qué es una prueba? Las pruebas vienen de parte de Dios y las pruebas es cuando Dios nos pide sacrificar algo, entregarle algo que es su voluntad, pero que Él sabe por qué no te lo da. Los que están pues solteros, pues están a Dios diciendo, Señor, tu palabra dice, no es bueno que el hombre esté solo, se enamoran de una chica, me pasó varias veces, me enamoraba, les proponía pues matrimonio, me decían que sí, y algo pasaba y se echaba a perder todo, y qué difícil es renunciar a algo que sabes que es bueno, que no es malo, pero que Dios, de pronto Dios te dice no. Ocasiones hubo en que ya todo iba bien y de pronto Dios me hablaba y me decía, no, no es ella. Y yo tenía que ir a decirle, ¿sabes qué? Pues yo estoy muy ilusionado, pero pues dice Dios que no. Y siempre había un fracaso y otro. Con la libertad sucede lo mismo, es la voluntad de Dios sacarte libre y Dios quiere que te vayas libre y Dios te puede sacar libre cuando Él quiere, pero Él tiene un tiempo, pero mientras llega eso, hay que entregárselo, pues el tiempo de la prueba es el Isaac. ¿Qué es lo que más amas? A veces es lo que Dios te va a pedir que se lo des. Y muchos, cuando llega a ese punto, cuando Dios les pide algo que saben que está ocupando el lugar de Dios y estás amándolo más que a Dios, no lo dejan y se estancan allí y se apartan. Santiago 1:2-4 nos dice qué hacer cuando tengamos pruebas, cuando Dios nos ponga a pruebas. Dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Aquí lo que tenemos que hacer ante la prueba es tenerlo por sumo gozo, tenerlo por un privilegio grande. ¿Por qué? Porque si Dios te está negando algo, lo está haciendo porque tiene algo mejor.
Muchos testimonios hay de esto. Resumo este muy breve. Marmolejo, le apodaban el que se llama Mármol. Por error de las autoridades, le aplazaron casi año y medio el que se fuera libre. Ya estaba en tiempo, le hacían estudios y la autoridad perdió sus estudios. Luego cambió el gobierno con Cuauhtémoc Cárdenas y los que siguieron perdieron. O sea, un lío, y el cuate se aferró. Todos le decíamos, mira, si no te vas, Dios tiene un plan, Dios sabe por qué no te vas. Todos, su familia, su esposa, los hermanos, la iglesia, todos le decíamos lo mismo, pero él se aferró, dijo, no, yo por ley merezco salir y la ley es la ley, y se cosió los labios y se puso a hacer pues huelga de hambre. Cuauhtémoc Cárdenas pues llegó a sus oídos y dijo, ya déjenlo ir, y salió libre. 8 días duró en la calle. En los titulares de la prensa pues salió un taxi, tenía más de 100 y tantos impactos de armas de alto poder, lo habían ajusticiado. Eso no fue un crimen o un robo, eso fue un ajusticiamiento. Lo estaban esperando para despedazarlo. Entonces, si él hubiera hecho caso y hubiera pasado la prueba, estaría vivo posiblemente. Entonces, seamos dóciles, y si Dios nos niega algo bueno o nos pide algo bueno, pues pasar la prueba y tenerlo por sumo gozo, porque Dios tiene algo mejor, y eso que me está negando Dios es lo mejor. Si yo pudiera ver el futuro, vería que esa cosa buena que me está negando Dios hoy es lo mejor que me puede pasar, porque lo que tiene más adelante es 10 veces mejor que lo que yo iba a obtener en este tiempo. Oremos. Repitan junto conmigo. Padre Santo, yo propongo en mi corazón que ante cada prueba que venga a mi vida, donde tú me pidas que entregue y sacrifique a ti lo que me pidas, decido anticipadamente tenerlo por sumo gozo, sabiendo que tú siempre tienes algo mejor para mí, y en tu tiempo perfecto me lo darás. Amén. Ahora vamos al 6º obstáculo, los afanes de este siglo, que esto pues no se ve como algo malo. Oye, pues tenemos que pedalearle, tenemos que trabajar para sacar a la esposa y a los hijos adelante, hay gastos, las universidades, etcétera. Ok, es válido, pero nada justifica que no tengas tiempo para Dios. Cualquier trabajo, por muy noble que sea y por muy honesto y que lo estés usando íntegramente para el sostenimiento de tu casa, por muy noble y bueno que sea, si te quita el tiempo para que pases a solas con Dios, se convierte en un afán de este siglo, de este mundo. ¿Saben qué? Hasta el ministerio se puede volver un afán de este siglo. Me pasó a mí, mi experiencia fue esa. Hace años, yo estaba tan afanado en el ministerio, yo estaba tan metido en la obra de Dios que me olvidé del Dios de la obra. Y entonces me dio una parálisis facial que me inmovilizó, me frenó, me mandaron a recluirme en la casa antes del COVID y todo eso. Ni siquiera había, eso fue hace muchos años, como 10 años o más. Y orando, Dios me dijo, yo hice esto. No me supieron atender hasta los 2 años. Fue que un neurólogo me dijo, esto se pudo haber resuelto con 3 inyecciones si te hubieran diagnosticado bien, pero pues ya, ni modo, pues ya te quedó marca para toda la vida, y toda la vida tengo marca. Y yo sé y le doy gracias a Dios porque cada vez que me veo en el espejo, me recuerdo
para que no se te olvide que más importante que la obra de Dios es el Dios de la obra. Tener tiempo para estar a solas con Él, tiempo para dedicarle a Él a solas, en secreto. Sí, hay que orar los unos con los otros, claro, pero nada sustituye el orar a solas, el estar en ese aposento, como dice Cristo, ¿no? Cuando ores, entra en tu aposento. Entonces, sean estudios, sea pues trabajo o sea ministerio, si se vuelve algo que te impide o ya no te deja tiempo para tu comunión personal con Dios, se vuelve un afán de este siglo. La solución está en Filipenses 4 y en Primera de Pedro 5. Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estés afanoso, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus corazones y tus pensamientos en Cristo Jesús. Primera de Pedro 5, 7 dice, echando toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. En ese tiempo yo pensé que si yo no lo hacía no se podía hacer. Y Dios me dio muchas muestras de que no era necesario. Me afanaba y terminaba todo y un encargo de un montón de copias y discos y casi no dormía. Y allí iba corriendo y no me dejaban entrar a la cárcel porque había habido un motín o porque había habido algo y no se podía. Y yo me quedaba y decía, y tanto yo que casi ni dormí. Pobrecita mi mujer fue la que más sufrió porque fueron muchas noches de no dormir o de que hay que entregar las listas para mañana. Ya estoy afanado y casi no duermo. Y ahí voy corriendo y llego y la autoridad, no, que se las traiga para dentro de 3 días, ¿no? Y yo diciendo, pero si eran para hoy, sí, pero pues no está. Tuvo que irse pues dice que y Dios me dio muchísimas señales de que tenía que llevarme la relax, pero no entendí, entonces me tuvo que parar en seco. Y es peligroso. Antes no me aparté del camino de Dios, pero ese es el riesgo que uno corre, porque dice, yéndose son ahogados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues no afanarnos y echar toda nuestra ansiedad sobre Él, así de simple. Entregarle, confiar en que Él se va a hacer cargo de todos los pendientes y si no se pudo, pues no se pudo, ¿no? Entonces oremos. Repitan junto conmigo, Padre Celestial, yo propongo en mi corazón, ante cada afán de la vida que venga a mi vida, por trabajo, estudios o ministerio, decido anticipadamente no afanarme y echar toda mi ansiedad sobre ti en oración y ruego con acción de gracias. Amén. Amén. Vamos al séptimo, que tampoco pues se ve malo porque pues en la cultura judía los ricos eran los bendecidos, o sea, si alguien era rico es porque gozaba de la bendición de Dios. Por eso es que cuando Jesús dijo, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios, los discípulos se espantaron, dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque ser rico era sinónimo de ser bendecido por Dios. Y Jesús les aclara que no es el ser rico, es el amar el dinero. Entonces, ahí claramente dijo a los que confían en sus riquezas, el dinero no es malo, el amor al dinero es lo que es malo. Y aquí nos está hablando del engaño de las riquezas. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Qué tenemos que hacer? Porque a todos nos van a llegar riquezas. Tiempo y ocasión suceden a todos. A todos nos van a llegar propuestas de negocios sucios y turbios para ganar mucho dinero. A todos nos van a llegar la oportunidad de hacer dinero
fácil, pero con mentiras. A todos nos va a llegar el tiempo de tener de manera honesta y de manera bien, pues, o sea, ser prósperos sin tener que engañar a nadie. Tenemos que saber qué hacer con el dinero, porque cuando no sabemos qué hacer, eso nos hunde. Hay quienes como no tienen nada, pues no dan porque no tienen y por eso siguen así. Pero hay quienes cuando llegan a tener mucho se apartan porque tienen mucho. Me acuerdo hace muchos años, yo iba con se llama Jaime en su carro ahí por donde él vivía y de pronto se llama Ferrari, bien bonito el carro, se nos pegó y empezó a hacer pues se llama señas. De ese carro pues salió un hombre como de 2 metros con un sombrero, sus botas. Hermano Jaime, y lo abrazó, se agachó, ¿no? Porque yo lo tenía que ver así de alto. Le dijo, no sabe cómo lo admiro, cada vez que usted predica, Dios me habla, y qué bueno que lo veo porque estoy muy afligido, estoy muy preocupado. ¿Por qué? Le dijo Jaime. Porque estoy ya para ir a cerrar un trato, vendí una casa en 3 millones y ya está todo, ya se checó la cuenta del banco, nada más es la firma, nos vamos para el banco y se transfiere el dinero. Y le dijo Jaime, pero ¿por qué estás preocupado? Pues si te van a dar 3 millones de pesos. ¿Cuál es tu preocupación? Ah, ahí está, hermano, es que pues 3 millones de pesos, pues el diezmo es mucho, ¿no, hermano? Y Jaime, que no tenía pelos en la lengua, se lo quedó viendo así desde abajo hasta arriba y le dijo, lo que tienes de grandote lo tienes de bruto, ¿verdad? Y el señor se molestó y le dijo, hermano, es broma, ¿verdad? Le dijo, no, no es broma. Es que hay que ser muy bruto para no darse cuenta que Dios te está dejando 2.700.000 y que esa venta que estás haciendo te la está permitiendo hacer Dios y que se te puede caer en el último instante, porque es Dios el que determina todo. No, hermano, pero es que él dijo, no, ¿cuál no? Dijo, no seas bruto, 3 veces se lo dijo. Yo hasta dije, ay, Jaime, qué duro fue. Pero me dijo Jaime, es que la gente rica cree que porque es rica puede hacer lo que se le pega la gana. Están engañados. Se fue enojado, molesto, ya no supimos de él nada. Y así pasa con muchos. Mientras tienen pocos y dan su diezmo y su ofrenda, nomás tienen mucho y se desaparecen, porque es mucho diezmo, babosos. Mira, ¿cuál es la solución? Primera de Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Proverbios 22, 3-5 dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente, desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águilas y volarán al cielo. ¿Cuál es la solución? Pues no poner nuestra esperanza en las riquezas y confiar en Dios. Cualquier negocio sucio y turbio, rechazarlo. Decirle que no anticipadamente porque te lo van a proponer y te lo van a ofrecer. Oren junto conmigo. Padre Santo, yo propongo en mi corazón que cuando el engaño de las riquezas venga a mi vida, sea por un negocio sucio o una propuesta deshonesta, decido anticipadamente rechazarlo y poner mi esperanza en Dios. Y aún ante la prosperidad y riquezas honestas, decido anticipadamente seguir dando mis diezmos y ofrendas, sabiendo que las riquezas son inciertas y que tú, Padre, nos das todo en abundancia para que lo disfrutemos.
Amén. Vamos ahora con las codicias, el octavo obstáculo, la octava tentación, el octavo enemigo. Creo que queda más, ¿verdad? 9 enemigos de nuestra fe que van a estar constantemente. De veras, cuando leas los salmos, subraya cuando dice enemigos, por todas partes, están por todas partes. Yo antes decía, no, pues los enemigos que tuve en el mundo o los demonios, no, son estas cosas son los verdaderos enemigos, los que sí nos tumban. Son ahogados por las codicias de otras cosas. ¿Qué es una codicia? La codicia es el deseo vehemente, intenso, de poseer muchas cosas, de lograr una cosa inmaterial, de desear una persona o una cosa, algo bueno, pero con una obsesión. Hay quienes de pronto conocen a una chica, se enamoran de esa chica y sirve a Dios y es una mujer espiritual y hacen planes y se van a ir de misioneros y de pronto la chica pues dice, ¿sabes qué? Pues ya oré y Dios me dijo que no. Y el cuate se obsesiona con ella y se obsesiona y toda su vida gira alrededor de conseguir que se case pues con él y saben que termina apartándose de Dios. He conocido pues parejas muy consagradas a Dios que su obsesión es tener un hijo y van con un médico y con otro y hacen esto y están tan obsesionados por tener un hijo que dejan la obra de Dios. Siendo que pues no es malo querer tener un hijo, pero cualquier cosa que se desee, si se vuelve una obsesión, es algo que se vuelve una codicia. Hay quienes se pierden porque quieren construir un templo y se endeudan y gastan dinero y roban y con tal de construir su templo y se pierden. Hay quienes pues codician un auto o una casa o a veces hasta un ministerio. Hay quienes se obsesionan tanto por algo que terminan perdiéndose en eso que codician, porque las codicias no son buenas. Y eso tiene que ver directamente con el mundo. ¿Cómo vencemos eso? Primera de Juan 2:15 nos da el principio. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aun cuando habla aquí del mundo, el mundo está obsesionado con las cosas materiales y las codicias tienen que ver con la obsesión por algo, aun cuando sea algo bueno. Quiere decir que cuando el amor del Padre no está abundando en ti, entonces tú te puedes obsesionar hasta por algo bueno que no es Dios. Entonces hay que tener cuidado con los deseos que están fuera de control, aun cuando sean buenos. Y amar al Padre de tal modo que pues sí deseas cosas, pero tienes el amor del Padre y con eso estás lleno. Yo hace muchos años oí la filosofía de Francisco de Asís ante las codicias y cómo oraba él. Y él pues decía esto: deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Sí, deseamos una casa, deseamos una televisión, deseamos un auto, deseamos buena ropa. No está malo desear algo. Lo que está malo es obsesionarse con eso. Por eso me gusta mucho y yo he tomado eso que Agustín decía como una filosofía, como una forma de vida. Yo procuro pues vivir mi vida así. Deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Sí, deseo un buen auto, pero no es la prioridad. Si Dios me lo quiere dar, qué bueno, bendito sea Dios, pues ya disfrutaré de eso pues que me dé. Y si no, no me quita el sueño. Deseo un gran ministerio, deseo los dones del Espíritu Santo, sí, deseo una casa, sí, pero si lo tengo, qué bueno, y si no, no me quita ni un gramo de felicidad y cuando lo tengo tampoco añade, es simplemente un complemento. Entonces vamos a orar anticipándonos a esto. Repitan junto conmigo: Padre bueno, yo propongo en mi corazón
ante las codicias que vengan a mi vida, el deseo intenso por algo, por mi libertad, por una esposa, por una familia, aunque es algo bueno, y se convierte en una obsesión. Decido anticipadamente no amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo, sino amarte a ti, Padre, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, y poner mis ojos en las cosas de arriba, sabiendo que las riquezas espirituales sobrepasan en valor a cualquier cosa terrenal. Amén. Y terminamos con los placeres de la vida. De hecho, el placer no es malo, porque acabamos de leer que Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero hay dos palabras en griego para placer. Uno es el placer de disfrutar algo como una buena comida, un buen helado, ¿no? Un buen pastel, ¿no? Disfrutas eso. Pero hay otra palabra en griego que es la que se usa acá, que son placeres ilícitos. Sí, qué rico que disfrutas ese bistec, ¿no? Esa arrachera, porque fue fruto de tu trabajo. Pero si fue fruto del robo, entonces ya ese placer se vuelve un placer ilícito, ¿no? O algo que está fuera del orden, o algo artificial, ¿no? Y pues sabemos que placer aquí es cualquier cosa que nos dé la sensación de goce o satisfacción al percibir cosas que agradan a la carne, generalmente en las áreas emocional y sexual, cosas que con incentivos de afuera producen ese placer en nosotros, drogas, fornicación, los placeres de la vida, es algo pues bastante claro. Necesidades lícitas siendo suplidas de manera ilícita. El sexo no es pecado dentro del orden de Dios en el matrimonio. Fuera del orden de Dios se convierte en pecado, y el diablo siempre nos tienta a suplir de manera ilícita las cosas que no son lícitas. ¿Tienes hambre?, le dijo el diablo a Cristo. Mira, di que esas piedras se conviertan en pan. No era el orden de Dios para saciar el hambre. Entonces, hay que tener cuidado. Dice aquí en 1 Timoteo 6:11, la solución: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Huye. Es huir, no estar presente allí. Les cuento algo breve, ya para acabar aquí. Hace muchos años, en 1998, 99, yo estaba yendo a ZO y ya había algo allí de obra, ya habíamos puesto a 2 pastores, y de pronto llego un día viernes y uno de los 2 líderes estaba pero afligidísimo. Me dijo: oye, tengo un problema grave. Digo, ¿qué? El día de ayer pues vino la esposa de uno de los internos acá y de pronto me invitaron a comer en su mesa. Pues ya yo me senté, les hablé de Dios y todo, y luego que me dejan solo con la señora vecina de la otra. Y ya cuando me habla me dice: no, pues yo sé que pues mi vecina pues viene a ver aquí a su esposo que está preso, y pues yo pues soy casada, mi esposo es camionero, él casi nunca está en la casa, y cuando está siempre está durmiendo porque está cansado y tiene mucho trabajo, total que no me atiende. Entonces, pues yo le pedí a esta vecina: oiga, usted no podrá ver con su esposo si habrá algún interno que pues yo pueda hacer un trato pues con él. Lo único que yo quiero es, número 1, que no tenga vicios, que no fume, que no tome, que se porte bien, pues, ¿no? Y 2, que sea limpio, o sea, que esté pulcro, con eso, aunque esté feo, ¿no? Pero yo lo que... Entonces, pues, me dijo que usted, ¿qué cristiano no es así? ¿Qué cristiano ya no, pues, fuma, toma? Normalmente cuando alguien ya se convirtió a Cristo es limpio, ya no se mete en broncas y ya no tiene vicios, ¿no? Mínimo, ¿no?
Entonces le dice, pues yo le quiero proponer que, pues mire, yo le suplo todas sus necesidades, le traigo ropa, tenis, dinero, le ayudo con su caso jurídico, lo que me pida, dinero me sobra, que hay mucho dinero por mi marido. Y usted me atiende a mí. No me responda ahorita, piénselo, vengo el sábado. Y era viernes, y me dijo, ¿qué hago? Le dije, aquí está, 1 de Timoteo 6:11, 1 de Corintios 6, huye de la fornicación, huye. Pero ¿cómo huyo si estoy aquí? Le digo, muy simple, a mí me han huido por años. De pronto veo a alguien que iba al grupo, le digo, oye, ¿por qué no vienes? Y me dicen, ahorita voy, y hasta hoy los estoy esperando. Me dicen, ahorita voy, pero nunca vienen. Y pues ZO era de que iban y les abrían la celda y pues salían. Digo, cuando te abran la celda para que salgas y esté ahí, dile, ahorita vengo y ve y enciérrate y vas a ver. No, hombre, para el otro viernes que fui me dijo, me costó mucho trabajo, pero lo logré. Dice, vino, le dije, ahorita vengo, se quedó allí y me quedé acá y me hinqué, lloré, pero Dios me dio la victoria. Dice, ya se enredó con otro aquí, pero ya yo quedé librado. ¿Qué vas a hacer cuando se te presente una oferta así? Tienes que saber qué hacer. Aquí está la solución. Oren junto conmigo. Padre Celestial, yo propongo en mi corazón que ante cada placer de la vida ilícito que venga a mi vida, sea sexual o emocional, inducido por sustancias legales o ilegales, decido anticipadamente huir, desaparecer de la escena y no darle lugar a la carne, sabiendo que soy bienaventurado, sí soporto la tentación, porque al salir aprobado recibiré la corona de vida que Dios ha prometido para los que le amamos. Amén. Y allí están los 9 enemigos, los 9 obstáculos, cómo enfrentarlos, cómo derrotarlos, anticipando. Porque cuando me agarra en curva, cuando me agarra de sorpresa, no, yo he oído unos testimonios desgarradores que no se le esperaban. Y de pronto iba allí en su taxi y se le subió una muchachona y le dijo, pues aquí estoy, a donde quieras, y no supo qué hacer y cayó, y la desgracia sobre su vida. La desgracia sobre su vida. Jaime cuenta que él, para ganar unos pesos extras, en su carro empezó a llevar niños a un que se llama kinder, ¿no? Y ya los llevaba, iba por ellos a su casa, los llevaba al kinder y los regresaba. Y un día llega y tocaba pago y ve que le hacen desde allá que venga, y él cuando va y abre, ahí estaba la señora. Sin nada le dijo, pues no tengo para pagar, pero le ofrezco esto. Jaime ya sabía qué hacer. Salió huyendo, corriendo, se subió al carro, renunció a ese trabajo, perdió dinero, pero salió victorioso y creció espiritualmente. Entonces, si no aprendemos a vencer estos enemigos, si no entendemos la parábola del sembrador, vamos a estar atascados ahí. Y esta se complementa con la parábola de la semilla de mostaza que vamos a ver dentro de 8 días, que es chiquitita, pero podemos sacar una enciclopedia de toda la enseñanza que tiene ahí. Apóyanos con una oración, Joel, para pues ya puedes despedir esta reunión porque tengo otra clase ahorita. Sí, sí, solamente brevemente. Buenísima Sí, adelante. enseñanza, buenísima, gracias a Dios. Padre, en esta hora venimos delante de ti, Señor, a darte toda la honra, la gloria, el avance y la oración. Gracias, Señor, porque a través de tu precioso Espíritu Santo nos has hablado a nuestra vida. Que esta palabra, Señor, haya caído en buena tierra y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Que podamos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Gracias porque nos has dado la solución a cada uno de estos 9 puntos que nos acaban de dar, Señor. Y gracias porque declaramos que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Bendigo la familia de cada uno de mis hermanos aquí presentes, con sanidad, prosperidad, así como prospera su alma. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.
Muchas gracias. Muchas Y bueno, gracias. experiencia tienes, Joel, me consta en las 9 y ha salido victorioso, gracias a Dios. Gracias a Jesús, solamente a Él sea la honra y la gloria Y siempre. eso no se va a acabar nunca, ¿eh? Eso va a estar ahí rondando y nos van a estar acechando, pero somos más que vencedores en Cristo. Amén. 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 Dios les bendiga. Hermanos, Muchas Dios gracias les por haber bendiga. estado. Hasta Cuídense, luego. que estén bien. Bendiciones. Hasta luego. Hilario. Hasta luego.